Buen día compañeros, el día de hoy daremos un breve vistazo a qué es el cómputo grid, enfocándonos en su anatomía y arquitectura. Mi nombre es Andrés Salgado Garzón y este video corresponde a la meta 2.2 de la clase de cómputo grid. Antes de empezar, definamos qué es el cómputo grid. El cómputo grid es un conjunto de distintos recursos computacionales dispersos geográficamente e intercomunicados por una red de comunicación, mediante la cual comparten sus funcionalidades para cumplir sus distintos objetivos. Se le considera una evolución de la computación distribuida, por lo que comparte ciertas similitudes con sistemas distribuidos como el clúster, el Internet o la computación voluntaria, pero hay que tomar en cuenta que no son lo mismo. En el caso de la computación voluntaria, la principal diferencia radica en que los usuarios o los prestadores de los recursos no tienen ninguna obligación de tenerlos disponibles a todo momento, ya que usualmente solo prestan sus recursos durante sus tiempos libres. Aunque el Internet y el cómputo grid pueden llegar a trabajar a niveles globales, la escala que manejan es totalmente diferente, pues el cómputo grid solo se enfoca en algunas ciertas organizaciones o centros de investigación, mientras que el Internet básicamente está en todos lados. Cuanto al clúster, la principal diferencia, puesto de manera muy sencilla, es que el clúster se enfoca mucho en que parezca que solo se está usando un solo sistema, cuando en realidad son múltiples unidades de procesamiento que trabajan como una sola, mientras que en el cómputo grid no se trata de ocultar esto. Ahora, los recursos que pueden ser parte de un grid son cuatro. Primero, las computadoras o las unidades de procesamiento, pues es donde vamos a realizar nuestras tareas. Después están las redes de comunicación, mediante el cual nuestros diferentes recursos se van a comunicar. Luego están nuestros datos o información, que servirán de materia prima para nuestras tareas. Y por último están los instrumentos científicos, que aunque no necesariamente son obligatorios, el cómputo grid ha sido impulsado principalmente por las ciencias y por los centros de investigación, por lo que es muy común encontrarlo en un grid. Se puede decir que el cómputo grid funciona en base a los siguientes tres fundamentos. Primero, compartir recursos a gran escala. Segundo, organización de recursos distribuidos de varias organizaciones. Y tercero, recursos heterogéneos. Para ejecutar los fundamentos que acabo de mencionar, es necesario implementar dos importantes elementos. El primero es el motor de búsqueda, que se encarga de buscar los datos que vamos a necesitar, las herramientas para analizarlos y la potencia de procesamiento necesaria para utilizar dichas herramientas. Una vez que el motor de búsqueda termina su trabajo, el grid reparte las tareas a los recursos disponibles en la red y simplemente le arroja el resultado al usuario. El segundo elemento es el middleware, que cumple el papel de intermediario entre dos o más recursos que no necesariamente tengan un método de comunicación ya establecido, y es esencial cuando se utilizan recursos heterogéneos. Cuando se habla de arquitecturas en cómputo grid, existen dos alternativas, ambas basadas en capas. Falta un nombre oficial, nos referiremos a ellas como alternativa 1 y alternativa 2. La alternativa 1 está compuesta por cuatro capas. La primera es la capa de red, que busca garantizar la comunicación entre los recursos, apoyándose en conocidos protocolos de Internet como IP, DNS, técnicas de ruteo, etc. Después está la capa de recursos. En esta capa se encuentran varios aspectos que ayudan en la administración de los recursos mediante distintos protocolos. Los más destacados son Grid Resource Allocation Management, o GRAM, para la asignación remota, monitoreo y control de los recursos de computación. Grid FTP, para el acceso y transferencia de datos. Grid Resource Information Service, o GRIS, para el acceso a la información y el estado de los recursos. La tercera capa es la capa intermedia, donde se encuentran los middleware, siendo el más utilizado el llamado Globus. Este permite que los protocolos mencionados en el punto anterior puedan interactuar entre sí, permitiendo que nuestros recursos heterogéneos se comuniquen sin problemas. Por último está la capa número 4, capa de aplicaciones y serviceware. Aquí es donde se encuentran las aplicaciones de usuarios, los portales y herramientas de desarrollo. Además, se encuentran servicios como los index servers o metadirectorios, gestores de recursos o resource brokers, descubrimiento de recursos, catálogos y servicios de réplicas, entre muchos otros más.
La alternativa 2 tiene ciertas similitudes con el modelo OSI, pues las capas de la arquitectura y el modelo tienen ciertas similitudes en sus funciones. Los cuatro niveles que componen esta arquitectura, de nivel más bajo a más alto, son las siguientes. La primera es la capa Fabric. Aquí están todos los servicios que trabajan con los recursos a nivel local, y su similar en OSI es la capa de enlace. Aquí se modelan todos los recursos a los que se tiene acceso, que pueden ser computacionales, instrumentos o sensores, sistemas de almacenamiento de datos, sistemas de archivos distribuidos. Para que un grid pueda funcionar y se tenga una correcta colaboración entre sus recursos, debe existir la manera de primero ver qué recursos tenemos disponibles, después conocer sus características de hardware y software, y por último, saber qué restricciones, limitaciones o políticas ha decidido imponer su administrador. En esta capa podemos encontrar los servicios de descubrimiento de recursos, transferencia de datos, servicios de prioridad, de reserva, de predicciones de carga, entre otros. La segunda capa es la de conectividad. Una vez modelados los recursos gracias a la capa anterior, es trabajo de la capa de conectividad que dichos recursos puedan comunicarse entre sí, función que realiza mediante protocolos, métodos y estándares de comunicación como lo son IP, UDP, TCP, ICMP, FTP, entre otros. Además de tener similitud con la capa de transporte en el modelo OSI, también tiene cierta similitud con la capa de Internet en la pila TCP/IP. Además de garantizar que los recursos, middleware y aplicaciones puedan comunicarse exitosamente, la capa de conectividad debe contar con servicios de seguridad y autenticación. Entre los más importantes están los de identificación de recursos y usuarios, que permite garantizar que los recursos están haciendo contacto con el usuario o recurso correcto. También están los servicios de inicio de sesión única, debido a la estructura que tiene el grid, nuestras tareas pueden saltar por múltiples recursos, por lo que sería demasiado ineficiente que se tuviera que autentificar en cada uno de ellos. Por lo que este servicio garantiza que con solo el primer inicio de sesión podamos entrar a todos los recursos necesarios. La tercera capa es la de recursos. Una vez que la capa anterior establezca la comunicación entre recursos, la capa de recursos entra en acción para que los recursos empiecen a compartir, realizando las negociaciones entre diferentes recursos. Además, esta capa se encarga de iniciar las transacciones que sean necesarias para llevar a cabo el trabajo. Esto incluye comunicar el ejecutable con el recurso que lo va a ejecutar, así como la localización y recuperación de cualquier dato que sea necesario para una ejecución exitosa. El control de trabajos es otra parte esencial de esta capa, y en su forma más básica debe de tener la capacidad de recuperar, mover o cancelar trabajos. En aplicaciones más avanzadas de este control se puede tener servicios de bitácora, qué trabajos se han ejecutado, qué usuario los ejecutó, por cuánto tiempo y en qué recursos. Esto es de gran utilidad para hacer cumplir acuerdos de límites de consumo, especialmente cuando el grid incluye recursos de múltiples organizaciones. Por último está la capa colaborativa. Como lo enseñó su nombre, es esta capa la que hace posible la coordinación entre los diferentes recursos que componen el grid. Tomando la información obtenida en la capa anterior, se crea un modelo global del grid que nos permite ver los recursos y sus características. Dentro de esta capa se ubican tres servicios esenciales para el funcionamiento de un grid. El primero es el scheduling, que es básicamente apartar un recurso por un determinado tiempo hasta que terminemos la ejecución de nuestra tarea. Después está el servicio de coallocation, que es similar que scheduling, pero nos permite apartar múltiples recursos que tengamos planeado utilizar. Esto se hace cuando se tiene una tarea que se debe ejecutar de manera secuencial en diferentes recursos, por lo que se bloquean con anticipación todos los recursos necesarios para ejecutar nuestro trabajo sin problemas o sin tiempos de espera prolongados. Por último está el brokering, que es el servicio que negociará la interacción entre dos o más recursos, enviando la petición y regresando la respuesta. Su uso es esencial cuando se desea que recursos heterogéneos interactúen sin problemas. Esto solo fue un breve repaso del tema, por lo que a continuación les dejo las fuentes consultadas, si es que gustan profundizar en el tema. Por mi parte ha sido todo, espero que este video haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima.